Bueno, seguimos entonces con los oidios. Y estos hongos, la fase sexual de estos hongos, tienen la particularidad de que su cuerpo de frutificación son casmotecios. Entonces vamos a encontrar los casmotecios siempre. La fase sexual en estos hongos, como en la mayoría de los casos que hemos visto, va a aparecer cuando el cultivo ya está entrando, está declinando, la planta ya está próxima a morirse, los hongos estos que son parásitos obligados, ¿no es cierto? Se están encontrando sin alimento y entonces forman las estructuras sexuales para prepararse a resistir, a pasar condiciones adversas. O sea, los casmotecios son estructuras que sirven a los hongos productores de oidios para pasar las condiciones donde no tiene el cultivo presente. Bueno, los casmotecios anteriormente se conocían como cleistotecios. En mucha bibliografía ustedes van a encontrar que se refieren como la misma cosa. Nosotros ya hemos aclarado que no son exactamente lo mismo, pero en mucha literatura ustedes todavía lo encuentran en cleistotecios, como en la que yo utilicé para mostrarles esto, ¿no es cierto? Fíjense cómo la forma que tienen las fulcras, que pueden ser iguales que micelios, pueden ser muy ramificadas, pueden ser como agujas, sirve para determinar los géneros dentro de las ascomicotas. Y también se utiliza como carácter el número de ascos que hay por cada casmotecio. En algunas clasificaciones donde se basa en otros caracteres, por ejemplo, en la forma en que germinan las ascoporas y la forma en que van tomando los apresorios a partir de las ascoporas, ya es para avanzar mucho más allá de lo que es los géneros. Acá tenemos una referencia de la parte sexual y asexual en algunos oidios. Fíjense ustedes que los que nosotros hemos estado viendo en Oidium están dentro de la familia Ericifacia. Y si nosotros tomamos la familia Ericifacia, que allí tenemos el género Ericife, Mycophaera, Uncínula, todas corresponden al género Oidium. Y en la tribu Blumeriae también corresponde a Oidium. Ustedes ven que hay muchas fases sexuales que corresponden a un único género, que es el género Oidium. Eso nos da una relación de esta complejidad que hablamos en algún momento, de establecer una conexión directa entre la fase asexual y la fase sexual. Y el género Oidiopsis, que estuvimos viendo recién en tomate, corresponde al género Labellula. Y el género Ovulariopsis, que corresponde a Philactinia, que es otro de estos que puede tener micelio endógeno, produce oidios en árboles y arbustos. El ciclo general que nosotros podemos mencionar para los oidios es muy sencillo, ¿no es cierto? Porque en su fase invernante, en su fase perfecta, van a producir los casmotecios y en su fase asexual van a multiplicarse varias veces en el transcurso del cultivo a través de los conidios. Entonces, esto es una enfermedad clásica de las ascomicotas, donde tenemos la parte invernante en su fase sexual, ¿no es cierto? Y podemos tranquilamente, cualquier enfermedad, como hemos dicho, lo ponemos nuevamente aquí para que podamos utilizar nuestro ciclo general de la enfermedad para acomodarlo a las distintas enfermedades, en este caso a las ascomicotas. Y entonces, en sobrevivencia, diríamos que estos hongos sobreviven formando sus estructuras sexuales. Eso es en general. Que el inóculo secundario, en general, va a ser los conidios. Y ahí tenemos la relación con las deuteromicotas. Y podemos decir que
el ciclo secundario se va a repetir muchas veces en el transcurso del cultivo y vamos a tener algunas excepciones. Vamos a marcar algunas excepciones acá y las excepciones más notables van a ser la viruela de la alfalfa y las enfermedades producidas por esclerotinia, donde no vamos a encontrar, a pesar de que son dos ascomicotas, no vamos a encontrar la producción de conidios. Por eso decimos que este ciclo nos sirve para ir comparando y acomodando las distintas enfermedades. Volvemos al oído de las cucurbitáceas, para ya marcar los requisitos. Los hospedantes son cucurbitáceas, los patógenos son varias especies citadas como causantes. Nosotros nos hemos referido a Phacelotheca fuliginea, pero hay varias otras citadas como causantes de enfermedades del tipo oidios en las cucurbitáceas, siempre de los oidios clásicos, ¿no es cierto? Estos oidios son parásitos obligados, biotrófos, y hay razas fisiológicas. Detalle importante para cuando hablemos del manejo, porque si hay razas fisiológicas y nosotros buscamos variedades resistentes, tienen que ser variedades que resistan específicamente a esas razas fisiológicas. El ambiente predisponente siempre es un ambiente templado, seco, y los conidios son diseminados por el viento. Tienen mucha facilidad por ser diseminados por el viento. Acá podemos hablar de una diseminación por viento de varios kilómetros. Son favorecidos por humedad relativa alta, pero tienen la particularidad, a diferencia de muchas otras esporas de hongos, de que no requieren agua libre para poder germinar. Sí requieren la presencia de humedad relativa alta. El manejo del oído de las cucurbitáceas, tenemos que considerar en primer término las variedades resistentes, la fecha de siembra, porque al ser una enfermedad que es de un parásito obligado, al comienzo de la estación, en un lugar donde hay heladas, como sería toda la parte central del país y más hacia el sur con más razón, no hay inóculo, porque siendo un parásito obligado no hay plantas que han quedado vivas, entonces tiene que venir el inóculo de otro lado para comenzar la enfermedad, para comenzar la epidemia. Entonces cuando uno siembra temprano, hay muy poco inóculo y hay muy poca enfermedad. A medida que atrasa la siembra, ya el inóculo se va a ir multiplicando en plantas que estén allí en la zona. En el caso del oído de las cucurbitáceas en la zona, puede estar multiplicándose a la salida del invierno en el zapallito amargo, que es una cucurbitácea que está presente en los montes, en el norte de la provincia, pero bueno, es muy escasa la posibilidad de tener una gran cantidad de inóculos. La fertilización hay que tenerla en cuenta porque parásitos obligados, recuerden ustedes, requieren plantas más suculentas, en general, tejido más verde, y si las plantas están con una fertilización nitrogenada excesiva, son más susceptibles a este patógeno en particular. Se ha trabajado en control biológico, se trabaja en algún lado en control biológico, acá en Córdoba, en Argentina, muy poco, y se recurre, sí, al control químico. Y hablando del control químico, acá hacemos referencia a que se trata de un patógeno que lo tenemos directamente expuesto. No es necesario entrar dentro de la hoja o de la planta para poder matarlo porque lo tenemos fuera de la planta. Eso resulta una ventaja, ¿no es cierto? Bueno, esta diapositiva es simplemente para recordarles que ustedes en su guía de trabajos prácticos tienen la taxonomía de cada uno de los grupos y entonces para marcarles aquí sencillamente que el primer elemento que vamos a tener para movernos dentro de los ascomicotas es cómo están dispuestos los ascos. Si están libres, hablamos de los hemiascomicetes. Si están en ascomas cerrados, si son cleistotecios o camotecios, ascomas cerrados, hablamos de los plectomicetes. Los camotecios dijimos que están en los erecifales, donde tenemos los oidios. Si tenemos peritecios, vamos a los pirenomicetes, ascostromas a los lóculoascomicetes, por supuesto allí vamos a encontrar la sarna del manzano, ¿no es cierto? Y los apotecios en los discomicetes y por supuesto entonces allí vamos a encontrar la viruela de la alfalfa. Y vamos a pasar ahora a otras ascomicotas. Vamos a mencionar esto porque, bueno, ya que estudiamos las ascomicotas, es interesante que mostremos que no solamente encontramos las ascomicotas
dentro de hongos patógenos, ¿no es cierto?, dentro de la fitopatología, sino que lo encontramos en muchos otros campos de la agronomía y de la biología en general. Las levaduras, ya las hemos mencionado, son ascomicotas primitivas, unicelulares, y tenemos también las trufas, morillas, yaoyaos. Allí tenemos 3 tipos de hongos comestibles, ¿no es cierto? Las trufas son de los hongos más valiosos dentro de los hongos comestibles, las morillas también son hongos muy apetecibles, los yaoyaos, digamos, son algo muy particular de una zona de nuestro país, y esto de los hongos en copa o en urna son hongos llamativos porque los vamos a encontrar en los bosques, pero que no tienen más valor que ese. Cuando están asociados con algas o con cianobacterias, las ascomicotas conforman a los líquenes, o sea que también vamos a encontrar muchos ascomicotas cuando observemos los líquenes. Y yo les quiero remarcar algunas características propias de las ascos que después nos van a servir para introducirnos dentro de las basidiomicotas. Fíjense, una es el tabique, que acá vimos que tenía una constitución especial con unos cuerpos que permiten la apertura y cierre del tabique. Otra es la presencia del himenio. En algunos cuerpos de fructificación vimos que aparecían estrato fértil que llamamos himenio. Otra es la aparición de una fase dicariótica, que vamos a ver que en las basidiomicotas tienen mucha más importancia, y otra es la presencia de ascocarpos muy desarrollados, que esto evoluciona todavía más en los basidiomicotas y vamos a encontrar basidiocarpos mucho más grandes y evolucionan. Algunos que queremos mencionarles, el agente causal del cornezuelo del centeno, un patógeno que produjo muchísimos problemas médicos, ¿no es cierto?, en la antigüedad, en la Edad Media, producía la enfermedad que se conocía como el fuego de San Antonio, por la contaminación de las harinas por los esclerotos de este hongo de Clavice purpurea, que es una... Este es muy interesante porque está en nuestro país. Los notofagus son los árboles que constituyen en gran medida los bosques andinos patagónicos. Hay varios notofagus y sobre ellos aparecen estos hongos que producen esta hipertrofia, hiperplasia en las ramas. Fíjense allí cómo se ha formado una agalla bastante grande. Esas agallas son utilizadas allí por la gente del lugar para hacer artesanías. Y sobre esas agallas fructifica el hongo que provoca esas agallas, que es del género Citaria, y que los nombres vulgares de estas estructuras son yao yao o digüeñes, y que en idioma indígena esto se traduce como dulce dulce, porque son comestibles y bastante ricos. Otros hongos comestibles que encontramos en los bosques andino-patagónicos son las morillas, hongo del ciprés. Tienen esta particularidad. Estos son hongos que producen apotecio. Nosotros en estas morillas o colmenillas, en el interior de esos estromas que las conforman, vamos a encontrarnos con apotecios muy modificados, ¿no es cierto? Y es un hongo también sumamente valioso y que está en nuestro país y que incluso se exporta desde nuestro país a Europa, en pequeñas cantidades, pero se exporta. Es un hongo silvestre, no cultivado. Y acá tenemos varios otros ascomas que podemos encontrar en las ascomicotas. En la A tenemos estas urnas o copitas. En la B, fíjense, ahí tenemos un líquen, y el líquen, recuerden ustedes que es una asociación de un hongo con un alga o con una cianófita, y fíjense que en la parte central de ese líquen aparecen los apotecios del hongo. En el C encontramos una trufa, uno de los hongos más valiosos, y que incluso ya en nuestro país hay algunas plantaciones hechas para producir trufas, porque este es un hongo micorrícico, un hongo que se asocia con las raíces de algunas plantas, fundamentalmente con los robles. Es un hongo micorrícico e hipógeo, o sea que se produce por debajo del nivel del suelo y que es sumamente valioso, y que bueno, ya hay explotaciones en nuestro país y en muchos países del mundo. Y en el D, otro hongo bastante llamativo, que es un hongo parásito de
insectos. Eso que ustedes ven allí de color naranja es la fructificación de este hongo. Allí dentro de esa estructura naranja vamos a encontrar los peritecios, y lo que tenemos en la base que da origen a estas estructuras es la larva de un insecto que ha sido parasitada. Acá les dejamos en esta última diapositiva las leyendas de a qué corresponden cada una de las fotografías de la diapositiva anterior. Bueno, era un poco para mostrarles que dentro de las ascomicotas tenemos ya varios representantes que tienen ascocarpos muy desarrollados, y después vamos a ver que en las basiomicotas esto se pronuncia mucho más y ya encontramos los hongos sombrero, etc.